atentos a la energía eléctrica. Hay muchos candidatos que ya andan en campaña, hay otros que ya están pensando en alianzas políticas. Las penalizaciones de los delitos contra el honor se van a aprobar o no en el Congreso Nacional. Se ha introducido una iniciativa. ¿Qué otro tema de país podemos destacar? Hay muchísimos que podemos destacar. Y presento a mis invitados esta mañana, a don Gilberto Ríos. Carlos. Bienvenido, Gilberto, ¿qué tal está? Muy bien, alegre de estar aquí compartiendo con el amigo que hemos sido compañeros de batalla en los últimos años, sobre todo con esto después del golpe de Estado. Y bueno, enfrentando las consecuencias todavía de ese golpe y viendo qué se puede hacer por este país. Héctor Becerra, bienvenido. Gusto saludarlo. Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo está? Gracias por la invitación y igualmente es un placer compartir esta mañana en este foro con Gilberto del Río. Por Grillo. El Grillo, sí. ¿Y quién te puso a ti Grillo, Gilberto? Yo mismo creo que fui, o mis compañeros de colegio, fue por lo de G. Ríos. O sea, Gilberto Ríos. Fue por tu apellido. Sí, no es un apodo así despectivo. Qué nada bueno que saber así. eso. Sí. Qué bueno saber eso. ¿Han sido compañeros de muchas batallas ustedes? Bueno, es que con la familia Becerra es imposible no serlo, ¿verdad? Sí, Quien ha don sido... Longino Becerra. Bueno, Longino, de hecho, fue... Y el hermano... No sé si lo sabías, pero Longino fue maestro de mi papá en secundaria, en el Instituto Patria, ¿verdad? De la Lima. Que fue, en realidad, mentor de una gran cantidad de generación de comunistas en el país y de pensadores, ¿verdad? Sí, de mente amplia. De hecho, creo que mi familia, creo que vivían en el mismo barrio, en la Lima. Sí, ¿no? en el mismo barrio. Y tenían mucha amistad con tu papá. Ahora, que él era mayor, ¿no? O sea, mi papá es un hombre de claro. 73 años actualmente, y cada vez que se encontraba con Longino lo miraba como cipote, ¿verdad? Le decía, yo te introduje al comunismo. O sea, que nosotros, a la larga, todos somos hijos políticos de Longino, y bueno, mucha amistad con Roberto, ¿verdad? Con tu primo, con tus primas también, y tus hermanas, o sea, toda la gente que se ha dedicado al arte, a la cultura. Es una familia que ha sido... ¿verdad? Que ha estado pues presente siempre, entonces es imposible no estar. ¿Por qué dijo usted, Héctor, que don Napoleón Mairena III era comunista o no era comunista? Creo que hubo un tiempo en que tuvo algunos acercamientos, pues, ¿verdad? Pero yo creo que no tuvo una militancia así muy fuerte, ¿no? Él menciona que estuvo en México con la esposa de Alfonso Guillén Zelaya y que conoció a grandes personajes de la izquierda hondureña con los que tuvo en alguna medida cierta relación. Pero creo que en realidad Mairena III fue nacionalista, ¿verdad? Él lo declaró en una entrevista que hizo, creo, a diario El Heraldo, cuando estaba prácticamente sufriendo consecuencias de la enfermedad que asumo que es la que lo ha llevado A la muerte. a perecer, ¿verdad? En estos días. Entonces, pero sí, yo creo que hay que rescatar que fue un periodista que tuvo una enorme trayectoria en el periodismo hondureño. Yo recuerdo que de joven, pues, era uno de los periodistas que escuchábamos, un hombre que trabajó, por ejemplo, en Radio América, en HRN, Sí. en Radio Centro, creo que es uno de los fundadores de esta radio, ¿no? Uno de los periodistas que hizo mucho ejercicio del periodismo radial. Les consulto a ambos. Hoy se inicia el mes de la herencia africana en Honduras. ¿Qué supone esto de los africanos, los garífunas que se quejan por el relego histórico que han tenido no solo en Honduras, sino que en América? ¿Qué supone esta celebración que inicia hoy con actividades de los garífunas? Bueno, primero saludar a toda la comunidad garífuna, con la cual hemos compartido muchas luchas, ¿verdad? Y sin duda seguiremos apoyando todas sus manifestaciones por la defensa de sus territorios. Un saludo a Miriam Miranda, que es emblemática en la lucha por los derechos de las comunidades garífunas. Han aportado mucho también a la identidad y a la cultura nacional, también eso es muy importante destacar. Hoy un periodista también en la mañana decía, no solo en temas gastronómicos y de cultura, sino también han aportado importantes intelectuales al país, ¿verdad? Y eso hay que destacarlo, ¿verdad? Porque sin duda todavía hay racismo en Honduras, ¿verdad? Y hay un racismo que es estructural,
que los ha marginado, que les ha privado de muchos pues, beneficios que el Estado debería aportar, y en esas luchas es las que nosotros siempre vamos a estar apoyándolo. Nos parece importante su celebración, nos llenan de alegría. Los indios nativos mesoamericanos tenemos otra cultura, heredamos de los indios nativos otra cultura, de los españoles una visión diferente, pero de África siempre también está presente su alegría, ¿verdad? Su canto, su canto a la vida, su lucha por la vida. Acordémonos incluso que ellos son herederos de una lucha de liberación esclava, ¿verdad? Que surgió justamente en San Vicente, y que es una nación, ¿verdad? Una nación bien importante. Ayer justamente me enviaron tal vez lo podríamos utilizar, una infografía bien interesante donde muestra el porcentaje de africanos que tenemos en Honduras, que es 1.3. Hay otros países como en Brasil, por ejemplo, que es el 50% de la población. 1.3 millones hay en Honduras. No, 1.3% de la población. De la población sí, en general. No es tanto, sí. Es poco. Es poco. En Cuba son el 33% de la población, es bastante, es la tercera parte. Pero es bien interesante ver cómo, bueno, son poblaciones que vinieron a nuestro continente como esclavos, ¿verdad? Sí. Una vez habían arrasado con los indígenas, ¿verdad? Tuvieron que traer mano de obra esclava. Y por cierto, hacer una corrección que históricamente se ha afirmado, que siempre decimos los españoles se llevaron el oro de nuestra América, y en realidad lo que se llevaron fue la fuerza de trabajo de nuestros indígenas y de nuestros esclavos, ¿verdad? Porque el oro ahí está, pero para sacarlo se ocupa fuerza de trabajo. Entonces ese es el proceso realmente de explotación que hubo de nuestra fuerza laboral, en ese caso indígena, y luego esclava negra, para llevarse las riquezas naturales, pero las riquezas más importantes siempre es la riqueza del trabajo. Héctor, ¿sus valoraciones sobre esto? Igual, primero, felicitar al pueblo garífuna, ¿verdad? Y también al pueblo afrodescendiente, ¿no? Es decir, hay dos términos con los cuales algunas de sus poblaciones se identifican, unos con un término, otros con otro término, y a veces es bastante complicado expresarlo en distintas reuniones, pero cada quien tiene su historia, ¿no? Del por qué llamarse garífunas o del por qué llamarse afrodescendientes. ¿Y llamarse negros? También, ¿verdad? Es decir, yo prefiero llamarles negros, ¿verdad? No es un término despectivo, en ningún momento. No, yo tengo muchos amigos que me dicen, no, a mí no me digas nada, decime negro. Decime negro, pues, ¿verdad? Yo creo que ese es el término correcto. Yo prefiero decirles negros, porque así debe ser. Y efectivamente, ¿verdad? Creo que ha sido uno de los sectores de los hondureños que ha estado relegado, que ha sido discriminado históricamente por todos los gobiernos, ¿verdad?, que han gobernado nuestro país. Se ha irrespetado su cultura, su idiosincrasia, su música, ¿no? Y han sido violentados sus derechos de manera brutal, ¿no? A tal grado que muchos hermanos negros han sido asesinados precisamente como producto de la lucha que han emprendido desde hace muchos años, ¿no? Por la defensa de sus territorios, por la defensa de su cultura, etcétera. Y nadie se ha responsabilizado sobre este tipo de crímenes, ¿verdad?, contra el pueblo negro. ¿Sabes qué he visto, Héctor y Gilberto? Que ahora en el Congreso Nacional hay más diputados negros. Tienen una bancada más o menos de unos 8. El Pino tiene 2, PAC tiene 1, Libre tiene 3, creo. El Partido Liberal tiene 1. Creo que el Partido Nacional tiene... Hay más garífunas en el Congreso Nacional. El tema es lo que hacen en el Congreso Nacional. Solo me permiten hacer una pausa. Claro. Y le quiero consultar a ambos también su valoración en relación a lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, que está enviando una carta al Papa y a España para que pidan perdón, dice, por los pueblos ancestrales, por los pueblos indígenas mexicanos. Voy a pausa, regreso en breve aquí en el Foro de 6.
que ser así. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de... Bueno, les consulto a ambos en relación a esto que dijo Andrés Manuel López Obrador la semana anterior, que había enviado una carta al Papa Francisco y al gobierno español para que pidieran perdón por lo que hicieron con los pueblos ancestrales mexicanos. Bueno, la verdad es que si nosotros revisamos la historia de Mesoamérica en particular, podemos revisar que, por ejemplo, en el texto de Linda Newsom, El costo de la conquista, se habla de más de 20 millones de indígenas muertos en esa región, ya sea por la agresión española y también por las enfermedades que ellos trajeron a estos países. Pero además montaron una estructura colonial que duró más de 300 años, en la que extrajeron toda la riqueza y, como he dicho también, el tema de que esclavizaron a nuestros pueblos y destruyeron su cultura, o casi destruyeron, porque en realidad para mí subsiste mucho de lo que existía aquí en nuestra región, y hay que hacer siempre la reflexión de que aquí no habían tribus, aquí habían civilizaciones, ¿verdad? Avanzadas en muchos ámbitos de la ciencia y la cultura, y fueron avasalladas por el coloniaje. Esto dejó también posteriormente otro tipo de coloniaje, ¿verdad? Ahora ya hablamos de neocolonialismo, otras formas de extracción de la riqueza y de lo que producen las fuerzas de trabajo en nuestros pueblos, que también es herencia de esa colonia. Entonces nos parece que hay una reivindicación válida, por lo menos nosotros los sectores de izquierda, ¿no? Siempre hemos considerado eso una reivindicación válida y un buen punto de partida para un gobierno, el hecho de hacer una reflexión profunda sobre esa condición a la que fueron sometidos estos pueblos. Héctor. Yo me pronuncio en iguales términos, es decir, creo que es justo, ¿no?, que los españoles, el Papa, ¿no?, y pidan disculpas a los pueblos latinoamericanos, ¿verdad?, por esas atrocidades que cometieron al momento de la conquista. Hay un escritor mexicano que escribió un artículo acerca de que México no fue conquistado por España, porque en aquel tiempo creo que era... El reino. Ajá. La provincia ibérica. Exactamente, ¿no? Sino que era una provincia ibérica. Y realmente quien conquistó México fueron el reino de Aragón y el reino de Castilla, ¿no? Aquí estaba pues lo que se conoce como los reyes católicos, ¿no? Es decir, que respondían directamente al Papa en aquel momento, ¿cierto? Así es. Entonces, por lo tanto, ese reclamo de López Obrador es totalmente válido, ¿no? Y no solamente para México, creo que también para toda América Latina. Ahí donde estuvo un conquistador español, hubo muerte, hubo enfermedades, hubo transculturización, es decir, nos impusieron una cultura que no era la nuestra, nos impusieron una religión que no era la nuestra, es decir, como es la religión católica, que dicho sea de paso, también cometieron grandes crímenes en el país y en todo Mesoamérica, con tal pues de trasladarnos una religión que desconocíamos y un Dios que también desconocíamos, ¿verdad? Es decir, porque en aquel momento los habitantes de Mesoamérica tenían distintos dioses, ¿no? Adoraban distintos dioses. Sí, eran politeístas. Eran politeístas, exactamente, ¿no? Entonces, esa imposición da al traste con todo el desarrollo que podría haber tenido Mesoamérica, indistintamente en el estado
de civilización que nos encontrábamos. Y fue cierto, Héctor, que Por lo tanto, forzaron el proceso de desarrollo de Mesoamérica. fue cierto que los que vinieron acá eran presidiarios, que estaban en las cárceles. La mayoría de los que encabezaron ese proceso de conquista. Es decir, era un viaje, digamos, que iba a tener altos riesgos, ¿no? Por lo tanto, encontrar en aquel momento personas que se aventuraran a acompañar una expedición de esta naturaleza era complicado, ¿no? Entonces, la historia nos habla que efectivamente quienes viajaron en esos barcos eran presidiarios o tenían un alto, un comportamiento, digamos, no idóneo en la sociedad. Aventureros, ¿verdad? Sí, presidiarios, vagos, digamos, ¿no? Vagos. Que no tenían ningún Sí. tipo de cultura y que esos fueron quienes llegaron a nuestras costas, por ejemplo, a conquistarnos, ¿no? Es decir, que íbamos a esperar entonces de gente de esta naturaleza sin ningún tipo de formación, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, nada más en la búsqueda de tesoros, ¿no? En la búsqueda de joyas, en la búsqueda de nuevos territorios para poder, digamos, expandir su dominio. Muy bien, quiero que entremos a los temas nacionales. Y tengo 3, 4 temas para abordarlos con ustedes. La creación de nuevos partidos políticos traerá pluralismo democrático, acentuación de esta democracia en este país. Está ahora en formación el partido de Salvador Narrala, el partido de Esdras Amado López y creo que hay otro partido en formación por ahí. Yesca se está formando otro partido. Hay 3 partidos en formación. ¿Valoraciones sobre eso? Bueno, primero, yo creo que la creación de más partidos no es necesariamente la creación de más democracia. En Guatemala se da el fenómeno de que a elecciones van hasta 32 partidos, ¿verdad? Eso creo que es el récord al que ha llegado. Se deshacen inmediatamente Después de las pasan elecciones. Y en el caso de Honduras, hay que decirlo, me parece que algunos de los que están formando parte de este proyecto tienen la idea de ese botín que se genera con el tema de los partidos. ¿Por qué se entregan? Gracias. ¿Por qué se entregan 9 millones de lempiras en deuda política para estos fines? ¿No? Una vez que se crea el partido, hay 9 millones de lempiras, así que yo me podría poner de acuerdo aquí con Longino. Vamos raja, ¿verdad? Creamos un partido. Y lo otro es que lo de las firmas no nos queda claro. Sí lo he visto en el caso de la nueva ruta, ¿verdad? Tengo que decirlo, ¿verdad? Han estado presentes en varias comunidades. Masivamente, los fines de semana. Sí, sí, la gente, lo han ido a pedir a la gente directamente. No lo he visto en el caso del partido de Salvador Narrala, ¿verdad? Hemos visto carpas vacías, ¿verdad? Entonces, para mí eso no es necesariamente mayor democracia. Además que la democracia debe también ser evaluada en términos económicos, es decir, hay democracia económica en Honduras, más allá de la participación política. Bueno, después de los 2 últimos fraudes electorales que han habido en las elecciones generales y del golpe de Estado, pues no nos parece esto en realidad la verdadera reivindicación por la cual el pueblo, los diferentes sectores que no se sientan representados en los partidos deberían estar luchando. Sin embargo, es válido, están en su derecho y, insisto, no creo que este vaya a ser la respuesta a los problemas del país, pero sí hay que darle más profundidad y análisis al fenómeno. Héctor. Sí, efectivamente, yo creo que no se puede caer en el democratismo, es decir, lacerar el sistema democrático con la fundación de nuevos partidos que a la larga realmente se han convertido en un negocio rentable en el país, ¿no? Sí. Es decir, que Es un definitivamente... negocio tener un partido político. Es un negocio, mire, tener un partido político de esta naturaleza actualmente se ha convertido en un negocio. Es así como también tener, por ejemplo, una ONG que recibe fondos del gobierno, ¿no? Y que se utiliza para lavar dinero. Esos actualmente son negocios rentables, ¿verdad? Es decir, porque dan rentabilidad, ganancias a quienes los dirigen. Entonces yo creo que esas deberían de ser algunas de las reformas, ¿no? Que los partidos políticos deberían de analizar, que se debería analizar en el Congreso Nacional, si efectivamente se deben de establecer reglas, ¿no? Para la formación de partidos políticos. Obviamente existen algunos derechos, como el derecho de asociación, es decir, eso no se puede lacerar.
Pero, por ejemplo, una vía sería lo que mencionaba nuestro amigo, en el sentido de que sí, está bien, se permite la formación de los partidos políticos para que participen en el proceso electoral, pero si estos no han, digamos, cubierto con las reglas que debe de establecer la ley electoral y de partidos políticos, inmediatamente deben de desaparecer, ¿verdad? Creo que inicialmente un partido político tenía que haber obtenido el 2%, no sé 2%, si todavía eso persiste Eso está- en Todavía la ley. está en la ley electoral eso. Entonces, ese es el punto, es decir, si no obtuvo el 2% de los electores, ese partido debe Bueno, desaparecer. pero la inmediatamente. realidad, Héctor, nos dice que eso no ha pasado. No ha que pasado. ni siquiera llegan a consumar los representantes en las mesas electorales. O sea, de 36,000, ni siquiera llegan a 5,000, por decir una cantidad pequeña. ¿Es una falla del sistema esa? Claro que sí. Entonces el sistema, ¿qué hace? Ok, si no llega al 2%, pero le dan una opción, ¿verdad? Si sacan un diputado, entonces el partido sobrevive. Sigue con vida. Sigue con vida. Entonces, me parece que eso es totalmente ilógico, ¿verdad? Es decir, bueno, si no sacó el 2%, ahí nomás, porque lo que se tiene que medir realmente es el porcentaje de electores que como partido político obtiene. O sea, pero dependiendo del nivel electivo, ¿verdad? Entonces se van por el nivel electivo más alto. Si no lo sacó en el nivel presidencial, lo sacó en el nivel de votación para las alcaldías, o si no lo saca para la planilla de diputados. O sea, me parece que debe ser solamente como partido político. Y Y en es este que hay caso se debe partidos- medir por la elección presidencial. Hay partidos que han estado sobreviviendo solo con un diputado. No, pero también sin diputados, que es Sí, el caso del FAPER. FAPER fue sin Es cierto, el diputados caso a del la FAP, y a sigue Corte siendo Suprema. Pero tiene un diputado al Parlamento, que también ese es el... Pero, Sí, pero- pero el Parlamento es automático, pues. porque el primero siempre sale. Sí, es automático porque es por cociente electoral. En ¿Qué el pasó caso de con la- FAPER? Fue a la Corte Suprema Ajá. Sí, sí, y la Corte lo rescató. la Sala de lo Constitucional. Exactamente, entonces la ley se la pasan por encima, pues la Sí, verdad es es que correcto. no hay Yo creo que en estas reformas, ¿verdad? Se debe de aprovechar el momento para No se ha hablado de para eso, le discutir. cuento. No No se ha hablado de eso. Y se debe de hablar. No se ha hablado de eso. Permítame hacer una pausa y les consulto a ambos. Alianzas y candidaturas prematuras, ¿es la opción en este momento coyuntural de país? Regreso en breve aquí en el Foro de 6. La 3. Cuando hablamos de deportes, Decían que si podían o no podían, y a tu vez por fin lo que pasó. Tú lo sabes, mi hermano, tenía que ser así. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Un canal que es como tú y tú lo quieres así. Trabajamos y triunfamos, somos la gente de aquí. Canal 6, número 1, somos la gente de aquí. porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009. La línea caliente de Canal 6, donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. La voz del pueblo. WhatsApp de Canal 6 Internacional. 9696-0007. Noticias Noti 6. Cobertura a las 24 horas. Denuncias 9696-0007. Videos 9696-0007. Noticias de tu comunidad 9696-0007. Tu WhatsApp de Canal 6 96. Quiero que hagamos un análisis sobre esto que está pasando ya en el país. Muchos, y cuando hablo de muchos son muchos,
ya andan en campaña proselitista, muchos ya andan en campaña. Y lo otro es las alianzas que están buscando con algunos otros sectores. He escuchado decir que, por ejemplo, si Libre va a un proceso de alianza, lo podría hacer con algún sector del Partido Liberal y con algún otro sector del Partido PAC o el nuevo Partido de Salvador, menos con Salvador y menos con las cabezas. ¿Qué podemos analizar sobre eso? Bueno, lo primero me parece que hay que decir es que no nos parece a la gran mayoría del partido que sea momento de candidaturas. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Por qué razón, Gilberto? Porque estamos enfrentando una profundización del modelo en este momento que demanda de lucha social, de movilización popular, de participación política en otro sentido, no en el sentido electoral, y nos parece que no es correcto estar llamando a la gente a organizarse electoralmente cuando lo que necesitamos organizar es grandes alianzas sociales, populares, de sectores opuestos a lo que está ocurriendo en el país y manifestar en las calles. Yo creo que es momento de lucha de calles, es momento de lucha de conciencia también, de ganar un espectro perdido o avasallado un poco por los medios hegemónicos de comunicación, por las cosas que está haciendo este gobierno. Y eso nos parece que deberíamos entrar. Yo no quiero quitar con esto que Wilfredo Méndez o que Jorge Calix tienen derecho a postularse y tienen derecho a comenzar su campaña. Jorge Calix ya anda en campaña, ¿verdad? Sí, Jorge Calix ya está en campaña abierta. En el caso de Wilfredo está en un proceso como de consulta a nivel nacional, ¿verdad? A ver si se lanza, ha sido más prudente, ¿verdad? Wilfredo Méndez, el de CIPRODE, El de CIPRODE, sí, Sí. el defensor de derechos humanos, Sí. que ha sido un excelente compañero también en Libre, lo mismo que Calix, ¿verdad? Que no son buenos compañeros del partido, pero que nos parece que están en una aventura electoral en un momento en que deberíamos estar reforzando estructuras partidarias, pero sobre todo la conciencia social y tratando de rescatar los movimientos sociales que han sido tan golpeados por el régimen desde el golpe de Estado. Ha sido sistemático, ¿verdad? Llegando a extremos como los del asesinato de Berta Cáceres, que continúa en la impunidad, y de un sinnúmero pues, de dirigentes sociales, por los cuales no se hizo justicia todavía. Y justamente hay que entender que el sistema, el modelo, el régimen se enfocó contra ellos porque ellos son los que pueden hacer mayor oposición que los partidos políticos, porque a los partidos políticos los controlan con el sistema electoral que tenemos. Lo hemos ido vulnerando, hemos ido tomando espacio en ese sistema electoral. Tenemos ahora intervenido el Registro Nacional de las Personas con una representación de Libre. Vamos a tener presencia en el Consejo y el Tribunal, ¿verdad? Que son las dos nuevas instituciones electorales del país, pero sigue estando esto bajo el control institucional del régimen oligárquico que tenemos en el país. Entonces hay que entender que la verdadera salida para hacer rompimientos de lo que está ocurriendo en Honduras, nos parece a nosotros, a un sector importante, más bien puede venir por el trabajo de movimientos sociales que por el trabajo partidario. A 2 años, Héctor, y ya en campaña proselitista. Yo digo que es mucha ambición política, mucha ambición por el poder, ¿no? A mí me parece que, igual como dice el Grillo, el país necesita de la búsqueda de soluciones concretas, ¿no? Es decir, vivimos en un régimen autoritario, ya donde la precariedad de la población hondureña es complicada, donde desde el Congreso Nacional se deben impulsar algunas normativas que de alguna manera busquen consenso y que permita a corto o mediano plazo dar soluciones, por ejemplo, al tema de la pobreza, ¿ya? Al tema de la miseria. Y coincido también en el sentido de que los partidos tienen otro tipo de funciones, funciones internas, pero también otro tipo de acciones con la ciudadanía. En este caso, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Es decir, de qué manera entonces el partido hace propuestas como estructura organizativa para que la sociedad y los pueblos, por ejemplo, puedan salir de la situación económica en la que actualmente se encuentran. Pero internamente los partidos políticos, por ejemplo, deben fortalecer su organización, ¿no? Para el caso, pero también deben fortalecer sus procesos formativos. Es decir, porque la cuestión es que el partido político debe formar para crear cuadros políticos
que cuando estén en funciones públicas, o sean diputados o alcaldes, por ejemplo, sean cuadros que respondan a los intereses de los pueblos, ¿no? Que respondan a los intereses del Que país. tenemos muchas falencias en eso, Héctor. Totalmente. Y que Entonces La mayoría de la gente va pensando cómo se hace rico. Exactamente. Eso es ¿no? todo. Sí. Entonces nos parece que estas, independientemente en el Partido Libertad y Refundación, que se ha mencionado a estos dos personajes, me parece que es totalmente incorrecto, aun y cuando uno ande haciendo, digamos, buscando pues apoyo para que, a ver si efectivamente tiene apoyo, ¿verdad?, de parte de los militantes de Libre y pueda lanzar esa candidatura presidencial. Y Lo podría- otro es que se debe de valorar, ¿verdad?, dentro de estos candidatos su catadura moral y su ética, ¿no? Es decir, también los partidos políticos deben poner al escrutinio de su gente, ¿verdad?, quiénes son los personajes que se están promoviendo. Primero desde la parte presidencialmente. moral, ¿verdad? Exactamente. Y luego decir, miren, esta es mi plata, como dijo Andrés Manuel, eso me gustó de Andrés Manuel López Obrador a mí, que dijo, esto es lo que yo tengo un terreno, tengo una hacienda, este está el nombre de mi hijo, este es el nombre del otro, esto es lo que yo tengo. Pueblo sepa lo que yo tengo para que cuando yo salga no vaya a salir 100 veces más con dinero de lo que estoy llegando al gobierno. Exactamente. Ese es el político que queremos. Porque el partido político lo que necesita es presentar ante la opinión pública sus mejores cuadros, sus mejores hombres, los más ilustres, ya los más connotados, Honrados. los más honrados. Entonces, por ejemplo, en el caso de Libre hay un tribunal de honor que debería en este momento, ¿verdad?, de estar valorando si estos dos personajes que se están presentando como candidatos de este partido reúnen esos requisitos, ¿verdad? Es decir, si tienen idoneidad, si tienen trabajo político, obviamente yo creo que en eso sí hay, cuál es su trayectoria, Pero ¿verdad?, Héctor, etcétera. el banderillazo ya está, ya ellos andan en campaña. Bueno, sobre todo Jorge Cáliz. Ya anda en Claro, más campaña, Jorge y Cáliz eso nadie porque lo puede candidato. soslayar. ¿Verdad? Que sea de beneficio, perjuicio al partido, Gilberto. No sé qué valoraciones han hecho Es que el problema ustedes ahí. es que nos desenfoca. A mí me parece que, como bien dice Héctor, deberíamos nosotros en este momento estar formando cuadros, compartiendo experiencias, sistematizando lo que hemos vivido. Claro, o sea, correcto. pensar en el individuo, en la persona, es equivocado. Nosotros necesitamos formular proyectos. Nosotros necesitamos que este pueblo siga ideas, ideales, no personas. ¿Verdad? Ya tenemos una persona que seguimos en la mayoría libre casi ciegamente porque ha demostrado capacidades, que es el presidente Zelaya. O sea, liderazgo ya tenemos de ese tipo y no queremos fortalecer la figura de caudillo o de individuos. Es mentira. Eso no cambia los países, los cambian los procesos. Y los procesos hay que construirlos desde la base, organizando a la gente, formando a la gente, escuchando, formándose uno, porque ese es un proceso dialéctico. Yo lo digo cada vez que me toca ir a dar una formación, termino aprendiendo mucho más yo de lo que yo especulo sobre algunas ideas de la sociedad y la gente viene y te da realidad, te dice, mire, a mí me toca trabajar tanto, yo gano tanto, yo no ajusto para el mes, entonces uno se da cuenta de la realidad, uno es el que aprende, el dirigente se forma así, pero no se forma en los afiches. Vayan a pegar 1000 afiches míos, vayan a promover ponerle $50 a la campaña de internet. Eso es repetir el tradicionalismo político del que nosotros vinimos huyendo desesperadamente. Entonces, yo no digo que los dos, yo insisto, los dos compañeros son buenos, pues no es un pleito contra ellos, es un pleito contra la lógica política que acompaña esto de las candidaturas prematuras y también lo que dice Héctor, que no deja de sentirse también como que hay una ambición ahí, ¿verdad? ¿Ya lo hablaron con ellos ustedes eso? No, porque es otra cosa, que también yo respeto la dinámica de corrientes internas del partido, pero la corriente viene y lanza un candidato, ahí no hay proceso democrático interno, o sea, no le consultaron a los dirigentes nacionales, sino que se imponen y de repente uno se amanece con otra agenda, pero además con una agenda que otros medios, los medios más alineados, digamos, con el sistema, aparecieron aplaudiendo. Eso también nos pareció como curioso, ¿verdad? Dicen, pucha, qué bueno que Libre ya tiene 2 candidatos. ¿Y en qué momento? Antes siempre hemos sido, ahí están los revoltosos, los quemallantas, los que interrumpen los procesos de democracia del país y no sé cuánto, y hoy aparecen aplaudiéndolo. Entonces decimos nosotros, ¿por qué esta agenda les parece tan conveniente a ellos? Pues, entonces yo insisto que nosotros debemos revisar, ¿no? Ir a la organización popular y decidir cuál es el camino que tenemos que tomar ahora. Yo creo que de candidaturas tenemos que hablar hasta dentro de año y medio. ¿Y con el presidente Zelaya se ha hablado esto,
El presidente Zelaya es sumamente político. Él es un político que viene de la política electoral. Él bien lo ha dicho, a mí no me pongan a tomar el país, a mí pónganme urnas. ¿Verdad? Él entiende de urnas, él ha ganado sus elecciones, ha ganado las de Xiomara, ganó las de la Alianza, y él entiende a eso. Entonces, sí, bueno, acaba de fundar el Instituto de Formación Política y Ideológica, me parece que es también un buen aporte, ¿verdad? Que lo dirige el compañero Gerardo Torres, ya tuvo su primera sesión este sábado. Me parece que él está orientando por ahí el camino, pero él por supuesto está en su salsa con candidaturas en este momento, pues, porque lo que sabe hacer él son procesos electorales. Pero mi criterio, que en ese sentido es diferente al del presidente Zelaya, es que no deberíamos estar inmiscuidos en eso, ¿verdad? Y se lo hemos por supuesto manifestado. Héctor. Dice que el presidente... ¿Y ve fructífero usted esa candidatura de Jorge Cáliz? ¿La ve avanzando? Bueno, mira, hay que recordar que el movimiento 28 de junio es la corriente interna de Libre mayoritaria, ¿no? Ahí lo único que tendría que hacer Cáliz es fortalecer esa candidatura, pero según yo tengo entendido, hay un sector del movimiento 28 de junio que no está de acuerdo con esa candidatura, ¿no? Entonces desde ahí él tiene un reto, ¿no? Y precisamente por lo que decía el Grillo, que no hubo un proceso de elección interna dentro de la corriente, ¿no? Y eso debe de hacerse. Es un nuevo partido político que surge, ¿verdad?, después del golpe de Estado, en un proceso de rebelión contra el golpe de Estado y contra las fuerzas oscurantistas de este país, ¿ya? Y que debería de tener otra dinámica interna, ¿no? Es decir, presentándole a la ciudadanía una nueva forma de hacer política. Sin embargo, se está cometiendo los mismos errores, ¿verdad? Es decir, se nombran personas en los entes públicos del país, ¿verdad?, que ni siquiera tienen título universitario o no pasan por procesos internos, ¿verdad?, cuando se debería de llamar a la militancia para que participe, ¿no?, y demostrar así a la ciudadanía que efectivamente al llegar al poder vamos a cambiar este país. O, por ejemplo, surgen este tipo de candidaturas sin procesos eleccionarios internos dentro de las corrientes, que refleja efectivamente la misma práctica del tradicionalismo. Entonces nos parece que es oportuno mencionar esto y oportuno también para que se hagan las correcciones del caso dentro de esta institución política. Hay que recordar que, a nuestro juicio, Libre es el partido político con mayor arrastre popular en el país. ¿Y ven ustedes, Héctor, a Partido Libre aliado con un sector del Partido Liberal y con otro sector del Partido de Salvador de Honduras? Mire, en política no hay nada escrito, ¿verdad? Y creo que en este caso habría un objetivo común en caso de surgir una alianza de esta naturaleza, y es derrocar a la dictadura, ¿no? De cualquier manera, es decir, entre mayor participación haya de fuerzas o corrientes internas de otros partidos políticos en una alianza para derrocar al Partido Nacional en unas futuras elecciones, más bien no derrocar a ese partido, porque ese partido realmente está despedazado, ¿no? Lo que hay que derrotar es el fraude electoral que se podría estar cuajando en un nuevo proceso electoral. Entonces, frente a eso, la necesidad de una alianza me parece que es oportuna. ¿Y Salvador podría encajar de nuevo en ese proyecto? Déjenme hacer la pausa, la última del foro. Regreso con mis invitados esta mañana para las valoraciones en el último segmento del Foro del 6. Ya regreso. Contra Salvita. Gilberto ha sido de... Porque hay denuncias que no se deben callar y llamadas que no pueden esperar. 2550-5009, la línea caliente de Canal 6,
donde su voz sí se escucha. Nuestro WhatsApp de Canal 6 Internacional. Infórmanos de lo que está ocurriendo. Denuncias, fotografías, videos. 9696-0007. Mis invitados esta mañana, Gilberto Ríos y Héctor Becerra, el posible resurgimiento de Salvador Narrala libre, encabezando una candidatura libre. No, yo sinceramente no miro a Salvador ya como un líder político nacional. Es penoso también lo que le está pasando al Partido Liberal, cada vez, ¿verdad?, más pedazos, ¿verdad?, más división, ¿verdad?, es un partido tendiente a desaparecer. Sin embargo, yo sí creo en el planteamiento político hecho por el presidente Zelaya en cuanto a la construcción de una coalición de fuerzas políticas y sociales, ¿verdad?, de amplia gama, donde podría incluirse todos los sectores que estén opuestos al régimen y que deseen un cambio profundo en Honduras. Coalición de toda la oposición. De toda la oposición. Y si eso incluye a Salvador y si eso incluye a Luis Zelaya, sinceramente no creo, porque ellos responden a otros intereses muy particulares. En el caso de Luis Zelaya, a intereses de Micheletti, ¿verdad?, con quien está aliado. Y bueno, sectores muy oscuros también del Partido Liberal. Y el otro sector, el sector de Carlos Flores Facusé, que, bueno, de más está decirlo, está gobernando en este país, son el cogobierno con Juan Orlando Hernández, es lo que queda del bipartidismo, y el pueblo lo ha sabido interpretar. Yo quiero rectificar en algo. Cuando yo dije que vamos a las bases y nos trasladan la realidad nacional de lo que viven cotidianamente, miren, algunas veces ahí cuando uno está en esas jornadas de formación, se levanta una señora, un muchacho, un señor trabajador, y hace lecturas políticas más profundas que uno, y más directas, ¿verdad?, porque lo hacen sin ningún compromiso. No solo es lo que trasladan en cotidianidad, sino también hay que entender que el pueblo hace reflexiones profundas de la política, porque la conciencia después del golpe cambió, ¿verdad?, y hay reflexión política. Entonces, también en este proceso, solo haciendo un pequeño paréntesis, contribuyó mucho el pensamiento en ese momento de David Romero, que hoy se encuentra preso, ¿verdad? Yo quiero solidarizarme con él, porque efectivamente eso también demuestra que hay una agudización de las contradicciones sociales. Cada vez más el régimen se va a defender más violentamente, y en este caso condenando a un periodista a 10 años de cárcel, que para nosotros es una condena totalmente política. Pero esos criterios que se fueron sumando, todos contribuimos a ese proceso, ha hecho que el pueblo ahora tenga una conciencia diferente, y por tanto cuando uno le habla de coaliciones, ya le habla de la idea de sectores unificados, la gente dice sí. Pero cuando le habla de personas, ya decimos Luis Zelaya, o decimos Salvador, o decimos otros actores políticos que andan ahí en la arena, pues la gente siente rechazo, porque no se trata de personas, se trata de planteamientos, y por eso insisto en que me parece correcto lo que ha dicho el presidente Zelaya de la coalición de fuerzas políticas y sociales. Héctor, José Manuel Zelaya Rosales, que no solo concita la voluntad popular en libre y en la oposición, sino que también la propuesta, el planteamiento, la ideología, los cambios que ya ha mencionado Gilberto en el partido, ¿podría ser la opción de esta gran coalición que menciona Gilberto? José Manuel Zelaya Rosales como candidato. Sí. Bueno, para eso hay que partir de una realidad, ¿no? Se tiene que hacer una reforma constitucional, se tiene que llamar al pueblo hondureño mediante una consulta popular para ver si el pueblo hondureño está de acuerdo o no con una reelección presidencial. Solo en esas circunstancias, Manuel Zelaya Rosales puede ser nuevamente candidato presidencial. Si eso sucediera, a mí me parece que sería el candidato idóneo de la oposición política. No habría en este momento un candidato opositor que pudiera derrotar a José Manuel Zelaya Rosales en un nuevo proceso electoral. Yo creo que esa es una realidad. ¿Y podríamos llegar a ese extremo de reformar la ley? La Constitución de la República de Honduras, que tanto se ha hablado, pero que ya el presidente Hernández se religió. Claro, ya se religió de manera ilegal, y la única forma de hacerlo, repito, es consultando al pueblo hondureño. Obviamente, aún consultando al pueblo hondureño, se legitima a este gobierno, ya, y se legitima también el golpe de Estado, pero da apertura para que nuevamente se puedan presentar candidatos como Manuel Zelaya Rosales. Yo diría que debe de analizarse en el Congreso Nacional de manera muy sesuda
¿verdad? Tratando de, digamos, limar todo tipo de asperezas. Lo que sí tenemos que estar claros es que esto debe de conllevar a fortalecer el sistema democrático y no a perjudicarlo. Yo particularmente creo en una reelección, ¿verdad? Pero, digamos, podría ser alterna o podría ser por un periodo más. Es decir, no una reelección, digamos, a perpetuum, ¿verdad? O para la sécula seculó, como decíamos en la escuela. Sí. Es decir, si es así, creo que debería de valorarse, ¿no? Sí. Y permitir, pues, que un gobernante pueda estar por lo menos 2 periodos gobernando el país. Quiero sus valoraciones en relación a la despenalización de los delitos contra el honor, a propósito que ahora está en la cárcel David Romero. Sí, no, bueno, creo que compartimos ese criterio con Héctor. Nosotros estamos completamente en contra de que un periodista vaya a la cárcel por delitos de este tipo. Nos parece que hay alternativas, como hay en otros países, que pueden ser multas, ¿verdad? Que pueden ser sanciones de tipo que no pueda presentarse al medio de comunicación por un determinado tiempo, ¿no? Una sanción temporal. Algo que no sea tan drástico como refundir a un periodista 10 años en la cárcel, sobre todo en este caso muy particular del periodista que más actos de corrupción ha denunciado en el país y que a todas luces se trata de una condena política, ¿verdad? No de una condena que tenga que ver con su ejercicio periodístico ordinario, pues, sino más bien extraordinario que ha hecho David Romero. Entonces, pero esto también impone un nuevo canon de censura y autocensura en la prensa nacional, que cualquier periodista que reciba documentos va a pensárselo 2 veces antes de revelarlos, ya no con aquella ansia de lo que es la vocación periodística de tener la primicia, ¿no? Y de sacar a la luz la verdad, sino más bien de esconderla o incluso de buscarle un valor al silencio, ¿verdad? Para que esto no salga a la luz y no se transformen las cosas en el país. Entonces, sí estamos a favor de que se despenalicen. El diputado Carlos Zelaya, que por cierto también querelló a David Romero porque los indicaba como miembro o partícipe del narcotráfico en Honduras, ha dicho, no, yo no estoy de acuerdo o sea, yo lo querellé porque me estaba faltando a la verdad en algo, pero no para que lo metieran preso, pues, ¿verdad? Entonces en eso él se ha vuelto ahora el diputado proponente de esta ley que despenaliza este tipo de delitos y creo que incluso debe volverse parte del debate nacional. ¿Tenemos libertad de expresión en Honduras? 76 periodistas asesinados desde el golpe de Estado, medios cerrados, como el caso de Globo TV, bueno, todo lo que sucedió durante el golpe, que está totalmente en impunidad, salvo algunas sentencias de la Corte. Entonces, todo eso creo que debería volver ahora mismo al debate, todo lo que tiene que ver con libertad de expresión en el país. Héctor, se me ha ido el tiempo. 1 minuto para que se despida de nuestro foro y no debo dejar de preguntarles qué opinan sobre eso que la CRE ha anunciado de un incremento del 10% al costo de la energía eléctrica. Bueno, referente a lo último, nos parece que ese es, digamos, otro abuso de parte de este régimen. Hay que recordar de que esa empresa privada surge precisamente en estos gobiernos nacionalistas y que su fin es precisamente desaparecer a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Son instituciones estatales, ¿no? Y que son parte de este saqueo que hace el capitalismo y que hace el neoliberalismo en los países, ¿verdad? Es decir, el hecho de desaparecer empresas públicas para que se fortalezca a la empresa privada y que la empresa privada administre bienes públicos, que no debería ser así porque los bienes públicos son de todos los ciudadanos y las ciudadanas en Honduras, ¿ya? En el caso de David, yo también quiero solidarizarme. Me parece que aquí hay un exceso por parte del juez. Nos pronunciamos también en el sentido de que hay que despenalizar estos delitos contra el honor. Deben dirimirse en el ámbito de lo civil y deben sancionarse de otra forma, como ha dicho Gilberto, en el sentido de una suspensión temporal en el ejercicio del periodista, por ejemplo, una sanción pecuniaria también. Entonces, creo que hay un exceso de parte del juez y, por supuesto, es una condena totalmente política. Ahora sí hay que aclarar de que como periodistas debemos obligados
a que al momento de difundir información debemos de tener Ser responsables los documentos, Así es. que respalden esa denuncia, ¿no? Y ser responsables, y para esto realmente se debe hacer uso de la ética periodística. Héctor, gracias por acompañarme esta mañana en el foro. Héctor Becerra. Gilberto Ríos, cierro con usted. Agradecido también por su comparecencia esta mañana en el foro de 6. Mire que vinimos todos tosijosos porque se está quemando el país. Está terrible, ¿no? Yo ya no aguanto la garganta, estoy muy mal desde el viernes. Estamos, y estoy bastante afectado. Gracias al cafecito pudimos hablar, gracias por esta oportunidad, pero solo para decirles que esto del incendio es parte de la emergencia nacional que estamos viviendo. Entonces, por eso esto de las candidaturas es prematuro. Ahorita hay que ir a apagar el incendio que hay en este país, que no, es institucional, es de los bosques, es de la moral, es de tantas cosas. Y que, bueno, para eso hay que reunirse primero, y por eso planteamos más bien volver nuestra mirada a la organización social popular y hacia la movilización que es tan necesaria para la denuncia. Gracias Alberto, por esta oportunidad. Un gusto. Héctor. Mucho gusto. Un placer. Gracias a ustedes por esa sintonía. Es un gusto siempre compartir con nuestros televidentes y nuestros radioescuchas. Que Dios bendiga este hermoso país. Si el creador del universo lo permite, nos encontramos mañana siempre de 7 a 8 de la mañana. Con permiso, pásala bien. El agua nos da la vida. Cuidémosla. Aguas de San Pedro, creciendo juntos. Presentó Foro del 6.